Poquito a poquito vamos aprendiendo, poquito a poquito vamos tomando notas, poquito a poquito nos vamos informando con estos podcasts que estamos haciendo de la mano de Ingecon. Sergio López Martínez, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Javi. Pues aquí en estos podcasts en el que, como sabéis y ya hicimos y anticipamos un poquito en el primero, hablamos de Passive House, hablamos de un nuevo sistema constructivo, nuevo entre comillas, porque ya decíamos cómo llevan los alemanes décadas trabajando el asunto. Eso es. Pero sí es nuevo, o al menos sí tenemos la impresión de que es nuevo para muchos de nosotros, y sí es algún concepto que está calando poquito a poquito en la sociedad y por el que la gente se interesa. Y cada vez más, al final. La primera Passive House, como dijimos en el primer podcast, se hizo en 2009, aquí en España. En Alemania en el 88, pero bueno, aquí en España en 2009, y cada vez son más, y se pueden consultar en la plataforma de edificación Passive House cómo va ascendiendo el número de viviendas certificadas con este sistema. En este podcast vamos a hablar de esos 5 mandamientos que anticipábamos en el primero, es decir, esos 5 puntos clave, esos 5 elementos o principios básicos del Passive House. Vamos a desarrollarlos un poquito más. Pero antes de entrar en harina, Sergio, pues en la zona en la que nos movemos, el interior, en general creo que España, nuestro país, sí sería o es un país perfecto para que el Passive House se extendiera y tuviera una rentabilidad para todos, porque hablamos de un país con pues un clima muy variante, con muchos fríos, muchos calores, donde... Eso es. Al final, esta es una pregunta que le hace mucha gente, o una creencia que tiene mucha gente, de que este sistema solo funciona en Alemania o el norte de España. Y nos imaginamos a los países nórdicos, ¿no? Exacto, no es así en absoluto. Hay viviendas, muchas viviendas hechas ya certificadas en Andalucía, en Sevilla, y tanto tú disminuyes la carga de calefacción de tu vivienda, también el aire acondicionado. Y se están haciendo viviendas hasta en México y en zonas tropicales. Está preparado este sistema para cualquier clima. Y en nuestro país hablábamos de esa hipoteca energética. Exacto. Hablamos de ese coste que tenemos todos los meses. No solo hablamos de costes de calefacción, es que el aire acondicionado también es muy costoso y cuesta refrigerarse en verano dependiendo de la zona de nuestro país, indudablemente. Pues es todo ese dinero, vivas en cualquier parte de nuestro país en la que vivas, tienes un coste, dependiendo de la zona, por frío, por calor, por ambos, y de eso hablamos, y de Passive House hablamos, y de los 5 mandamientos en los que entramos ya en faena. Hablando, Sergio, por ejemplo, lo anticipábamos de aislamientos. ¿Cómo ha de aislarse cuando hacemos una nueva construcción Passive House? ¿Cuál es esa envolvente de la que nos hablabas en el primer podcast? Pues al final se define una envolvente, se planifica mucho por dónde va a ir esta envolvente de la vivienda. Al final la envolvente se define para que no haya ningún punto sin aislar. Habitualmente en estas viviendas, el 90% de los casos, el aislamiento va por el exterior, con un sistema SATE, sistema de aislamiento térmico por el exterior, para darle continuidad a ese aislamiento. Ese aislamiento de la fachada, cerramiento, se une con el de la cubierta y con la del suelo. De este modo envuelves la vivienda y no tienes fugas por ninguna parte, por ningún lado del cubo, digamos. El gran misterio, Sergio, al final es conseguir esa unificación. Exacto. Que eso sea algo conjunto. Por eso es importante hacer una muy buena planificación y trabajar mucho esas uniones y esos giros del aislamiento cuando tenemos vuelos, cuando tenemos una cubierta inclinada. Pues todo eso hay que planificarlo mucho en proyectos para no provocar esas discontinuidades en el aislamiento que siempre las hay en vivienda convencional, y en este caso se intentan evitar y no las hay. Quizás es una de las grandes diferencias con cualquier edificación estándar, digamos, de la que podemos tener o ver por las calles de nuestras ciudades, que efectivamente pues hay un aislamiento, existe un aislamiento, pero esa continuidad no existe, es decir, hay puntos flacos. Hay una creencia también que mucha gente cree que el Passive House es aislar mucho, pero aislar incluso para... Pero de manera simplista, por grosor, por meter más, ¿no? Por dimensión del aislamiento. Y no es tanto aislar como planificar bien el aislamiento y trabajar que no haya discontinuidades en el aislamiento. De definir una envolvente térmica que no se perfore, que no haya discontinuidades y que no se corte nunca en todo su recorrido.
Voy a volver a recordar un dato que dábamos en el primer podcast. Una construcción Passive House respecto a una estándar puede suponer un sobrecoste de en torno aproximadamente de un 10% más solo. Por ejemplo, a lo mejor en el aislamiento, no sé, Sergio, si te podemos tener un buen ejemplo de que no se trata tanto de volumen, como dices tú, de cantidad, meter más aislante y tal, sino de planificar cómo se hace. Que al final, hacer las cosas bien a veces no es cuestión de más dineros. Efectivamente, el tema de la eficiencia energética cada vez cala más, cada vez hay más conocimiento y mucha gente aísla mucho su vivienda, pero sin una planificación. Y incluso a veces la Passive House no dimensiona más aislamiento que el que puede hacer un particular en su vivienda porque es su vivienda y la quiere aislar muy bien. Es más bien tratar esa envolvente térmica, tratarla bien y planificarla muy bien. Entonces no hay un sobrecoste excesivo en el tema de dimensión de aislamiento. Pues ese primer punto lo tenemos claro, aislamiento. Uno de los mandamientos, uno de los puntos clave en Passive House. El segundo, creo que puede ser también uno de los puntos flacos más habituales en cualquiera de nuestras viviendas. Es decir, las ventanas, las puertas. No solo, hablamos casi como lo mismo del aislamiento, no solo qué cantidad de aislamiento o de capacidad tiene para aislar una ventana, sino cómo está colocada, cómo se planifica. Exacto. ¿No? Al final, las ventanas... La Passive House, cuando la diseñas, lleva una gran planificación de los huecos. Me explico. No puedes poner ventanas, digamos, al norte muy grandes, porque es una ventana que nunca va a tener ganancia solar. Ajá. Y sí las puedes poner al sur para tener esa ganancia solar en invierno. Y trabajar unos vuelos para que en verano, que está el sol más alto, no entre ese sol. Pero este puede ser un buen ejemplo de cómo se planifica, hasta qué punto se puede planificar todos los elementos de una nueva vivienda. Efectivamente, porque la ventana en sí, la ventana que se pone en Passive House, en muchísimos casos se pone en vivienda ya nueva convencional. El nivel de ventana, de transmitancia de ventana, entre comillas, estándar, no es nada... No viene de la NASA. Exacto, no. Es una ventana que tiene que cumplir un nivel de aislamiento muy alto, sí, pero es una ventana que ya se pone habitualmente en vivienda y en rehabilitación. Entonces es planificar bien esa ventana, esas dimensiones de los huecos y, muy importante lo que has dicho tú, de la instalación de la ventana. ¿Vale? Es importante que la ventana se una a la obra, se instale en obra de forma hermética, para no provocar esas fugas o esas infiltraciones de aire de la unión ventana-muro. ¿Vale? Eso es importante. ¿De qué materiales hablamos en estas ventanas? Nosotros trabajamos... Hay materiales de todo tipo, además se puede consultar, hay materiales certificados en ventana, ventanas certificadas de aluminio para Passive House, de PVC, de madera incluso. Nosotros habitualmente lo que más trabajamos es el PVC, por esa calidad-precio y ese aislamiento que te da la naturaleza del PVC, que es un elemento no transmisor de temperatura. Entonces, habitualmente trabajamos el PVC, vidrios bajos emisivos, dobles o triples en función del cálculo. Y al final es la ventana muy habitual de hoy en día. Yo creo que también nos puede venir, o a mí al menos me viene a la cabeza el tema de también esos otros beneficios del Passive House, no solo los del ahorro puro y duro energético, sino también esas ventanas que nos aseguran un confort acústico, otro tipo de... Es decir, que todo suma, ¿no? Al final, instalar este tipo de ventana que de por sí es hermética, la unión con el muro la haces hermética, evitas esas filtraciones de aire que son tan incómodas, que bueno, en viviendas antiguas se ven hasta moverse las cortinas y demás. Eso se evita totalmente y la instalación se mide esa hermeticidad. En la Passive House tenemos digamos una prueba muy determinante que es un blower door, se llama, que es un test de hermeticidad. Ajá. Nos hacen un test de hermeticidad para medir cuánto aire se nos va a escapar por la vivienda. Y eso lo tenemos muy acotado. Claro, eso te iba a decir, que en el caso de las Passive House tiene que ser cotas muy bajas. Sí, son cotas muy bajas y si quieres ahora en el tema de hermeticidad... Bueno, pues exactamente, pues en ese punto. Vamos a por el tercer punto. Hablamos de puentes térmicos. Cuéntanos, ¿qué es eso? O defínenos un poquito, Sergio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de puentes térmicos? Y ya en el contexto concreto de las Passive House. Pues los puentes térmicos están presentes en todas las edificaciones. Y en este caso en la Passive House se intentan eliminar al máximo y los que no se pueden eliminar se calculan y sabemos las pérdidas que vamos a tener por ese puente térmico. O sea, no hay nada al azar, ¿vale? En una vivienda convencional sí, hay puentes térmicos y no sabemos las pérdidas que vamos a tener
por esos puentes térmicos. Aquí se calculan todo y se intentan eliminar. Una de las formas de eliminar esos puentes térmicos es poner el aislamiento por el exterior, ¿vale? El sistema de aislamiento por el exterior pasa por delante de forjados, de pilares, de modo que no tienes una discontinuidad. Vamos a poner un ejemplo, en planta baja tú pones el aislamiento, al llegar al forjado se te corta, arrancas encima, subes hasta la planta primera del aislamiento y ahí tienes un corte que es el forjado. Ahí tienes un puente térmico. Ahí tienes que los puedes solventar recubriendo y demás, en el mejor de los casos en tema convencional, pero en Passive House todo eso va por el exterior y directamente el aislamiento envuelve la vivienda. O sea, y eso se minimiza al máximo, ¿no? Se intenta minimizar. Esos puentes térmicos se eliminan y los que no se eliminan se intentan, por ejemplo, una perforación de una bajante de pluviales, de la tubería del agua de lluvia, pues es una perforación que hay que tener en cuenta y ¿qué hacemos? Pues ese tubo que perfora la envolvente térmica se aísla con un material de más inercia térmica para evitar que transmita temperatura al exterior, puesto que es un elemento que traspasa esa barrera. Claro, pues esto creo que nos está aplicando Sergio, creo que es perfectamente entendible. Es decir, al final, el modus operandi, el cómo se hace, cómo se diseña, cómo se piensa cada uno de los elementos de una construcción Passive House, nos permite, con una inversión un poquito superior, muy poquito superior a una vivienda convencional, pues tener una casa perfectamente diseñada y súper eficiente. Exacto. Al final los consumos son mínimos, de ahí el consumo casi nulo. Necesitamos muy pequeño aporte. Bueno, pues el otro término, el cuarto, hermeticidad. Vamos a hacer una vivienda hermética, lo más hermética posible. Lo más hermética posible. Este es un concepto más nuevo en el sector de la construcción, puesto que en construcción convencional y no se trabaja la hermeticidad. La hermeticidad de una vivienda queda un poco al azar en una vivienda convencional, puesto que no la mides ni la planificas. ¿Cuánto es de hermética tu vivienda? No lo sabemos. Respecto al patio mucho, pero respecto a otras viviendas seguramente poco. Efectivamente, es un dato que el Código Técnico ya empieza a trabajar en hermeticidad. En la última revisión del Código Técnico en diciembre del año pasado. Eso que te iba a preguntar, si era un término que se tiene en cuenta o directamente se ignora en construcción estándar. En construcción estándar se tiene en cuenta la hermeticidad en ventanas y en los elementos de cerramiento, pero no en el conjunto de la vivienda. Ajá. No se exige que se mida, una vez terminada la vivienda, cuánto es de hermética. ¿Vale? Lo que comentábamos antes del test de hermeticidad que nosotros tenemos que pasar para certificar esta vivienda es muy sencillo, se llama test blower door y es como un ventilador que mete aire a la vivienda a presión y somete a la vivienda a presión y a depresión, ¿vale? Y de este modo vemos las fugas que tenemos de vivienda. O sea, al final es como inflar y deshinchar una rueda, ¿no? Exacto. Si ¿nos pierde aire por alguna parte o no? Efectivamente, ¿Y se mide. Entonces, con este test, que se mete a una presión de 50 pascales, tenemos que tener por debajo una hermeticidad por debajo de 0,6 renovaciones por hora. Quiere decir, sometiendo a esta presión a la vivienda, en este test, no puede haber más de 0,6 renovaciones por hora del volumen de la vivienda. Si tenemos, por decir algo, 200 metros cúbicos de volumen, no se nos pueden escapar el 60% de esos metros cúbicos. Eso es un poquito la cota donde una vivienda se considera que es Passive House o no. Exactamente. Si ese test de hermeticidad te da por encima de 0,6, no puedes certificar esa vivienda. Claro. Es importante. Entonces, pero claro, estamos hablando de cotas que son muy exigentes porque en una vivienda normal y estándar prácticamente eso no existe. Es decir, conforme metes aire a presión sale. Efectivamente. En vivienda ya construida, en vivienda edificada, pues en este test blower 2 se han hecho ensayos y puedes tener 12 renovaciones, 5, 6, queda un poco al azar. Claro. Al final. Se supone que cumpliendo código técnico de hoy en día, las renovaciones pueden estar en torno a 5 a 6. Pero ya, puesto que queda al azar... Pero fíjate, ya estamos hablando de 10 veces más. Exacto. Ya estamos hablando de 10 veces más. O hay quien sin saberlo ha hecho una vivienda muy hermética y luego tiene problemas de humedades, porque no tiene una ventilación mecánica. Claro. Entonces, la Passive House, la vivienda tiene que ser hermética y luego tenemos el quinto punto, que es el tema de la ventilación. Pues ahí vamos. También lo anticipábamos en el primer podcast. Yo creo que cualquiera de los que estén escuchando o viendo este podcast, este espacio con Ingecon, le viene a la cabeza eso. De hecho, también tenemos un carácter así como muy
de considerar necesario la ventilación. Hay que ventilar, hay que airear las casas. Y hablamos de cerrarlas, hablamos de hacerlas herméticas, hablamos de hacer casi algo al vacío. Efectivamente. Y bueno, ya dice la gente, ¿cómo ventilo yo cuando me levanto por la mañana? ¿Cómo? Bueno, pues ahí vamos. Pues, quinto punto. Ventilación. La ventilación. La Passive House cuenta con el sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. Esto, como explicamos un poco en el primer podcast, sí. El sistema funciona de modo que tiene un recuperador de calor que el aire que entra y sale de la vivienda, a través de ese intercambiador, los pone en contacto sin mezclarlos. Entonces, el aire que sale le cede la energía al aire que entra. Entonces, si en la casa estamos a 20 grados y fuera a 0 grados, ese aire, a través de ese intercambiador, el aire que nos va a pasar es a 18 grados aproximadamente, porque tiene una tasa de recuperación muy alta. Hay incluso máquinas del 95% de recuperación de calor. Qué barbaridad. Entonces, esa calefacción, pues que necesitamos es un pequeño aporte para subir 2 grados la vivienda, pero nada que ver con abrir las ventanas para ventilar y que nos entre el aire de la calle. Claro, es como que el propio calor o la propia temperatura, voy a simplificarlo para la gente que no entendemos, es como que el propio calor que tenemos generado dentro de nuestro hogar, que lo tenemos a 20, 21 grados, tiene como dos vidas, es decir, porque ese calor, antes de huir, cede su energía a ese aire nuevo, fresco, que nos airea la casa, de tal manera que ese calor como que se recicla, ¿no? Tiene varias vidas. Efectivamente, y en una vivienda convencional, que cada vez estamos más concienciados con el aislamiento, pasa muchas veces que dices, bueno, estoy invirtiendo en un aislamiento, estoy intentando hacer la vivienda unas muy buenas ventanas, estoy intentando aislar la vivienda lo mejor posible, pero en cambio cuando me abro y tengo que ventilar, claro, esa energía se me está yendo, ese calor de la casa que he generado se me está yendo y lo voy a tener que volver a generar. Claro, hay veces, bueno, estamos invirtiendo en una vivienda convencional, invertimos creo que todos en tener unas buenas ventanas, que nos aíslen, en tener un buen sistema de calefacción que suele ser costoso y demás. ¿Cómo con una necesidad de airear la vivienda 15 o 20 minutos por la mañana, pues la temperatura o la bajada de temperatura es drástica en invierno, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Cuando estamos metiendo aire del exterior a 0 grados, pues de tener tu vivienda a 20 a tenerla a 15 no tienes que descuidarte mucho. Efectivamente, es el intercambio de energía de directo, el de la calle con tu vivienda. Pasa también que gente que está muy concienciada y por desconocimiento no conoce Passive House, ha hecho la vivienda lo mejor que ha sabido, que se ha informado, ha aislado muy bien, ha puesto unas muy buenas ventanas. La vivienda, dentro de lo que cabe, la ha hecho más hermética que se hacía convencionalmente. Una ventana corredera sin abrirla ventilaba. Claro. Estas ventanas que se ponen hoy en día no. Entonces, aísla muy bien, pones ventanas herméticas y luego, puesto que estás sensibilizado con ese aislamiento, no ventilas o ventilas lo mínimo, toda esa humedad que estamos generando las personas, la cocina, una ducha, toda esa humedad no la dejas salir, porque la vivienda es hermética. No tienes una ventana corredera que te hace ya la ventilación. Y llega otro tipo de problemas. Efectivamente, que eso se está dando, porque se está invirtiendo mucho en aislamiento, en hermeticidad sin saberlo, porque las ventanas son cada vez más herméticas. Hay gente que casi de verdad construye búnkers. Efectivamente. No ventilados. Exactamente, y luego no tenemos un elemento que ventile la vivienda constantemente, pues tenemos que poner problemas de humedades, de moho, condensación, ¿no? Efectivamente. Ajá. Como dato curioso, una persona durmiendo durante toda la noche puede generar 2 litros de vapor de agua. Eso hay que sacarlo. Claro, imagínate una casa, una familia y ahí... Esa humedad hay que sacarla o la sacas abriendo por las ventanas y perdiendo toda la energía que has generado. O si no abres, tienes el riesgo de que tu vivienda, es hermética, la has aislado muy bien y puedes tener ese vapor de agua al final. Tienes puentes térmicos que son puntos fríos donde puede condensar. Y insistimos, tenemos ahorro energético, eso está claro, pero lo que está anticipando Sergio, lo que comentábamos también, al final hay una serie de efectos beneficiosos añadidos a tener una construcción Passive House, que en este caso sí lo podríamos llevar al terreno en torno a la ventilación, pues a la de tener un aire de calidad 100% estable a lo largo del día. Efectivamente. Aire renovado, aire limpio y saludable, sin perder energía, ¿no?
Efectivamente, la ventilación lleva sus filtros, nunca introduces polen en la casa. Me acababa de venir esa idea a la cabeza, Pues, claro, como alérgico. pues, me acababa de venir la idea, digo, oye, ¿y esto para los alérgicos? Claro, esto puede ser como cuando vas en el coche con tu filtro antipolen, ¿no? exacto. De tal manera que minimizas la entrada de polen, por ejemplo, ¿no? La entrada de polen, de polvo, malos olores. Entonces, con otro de los beneficios, como has dicho, es la salud. No entra nada que no quieras del exterior, el aire entra siempre limpio, y el aire el CO2 que las personas generamos, que también como dato para orientarnos, un ambiente saludable en el exterior puede estar a 400, 500 ppm de CO2, ppm son partes por millón, sí, de CO2 en el ambiente. En una vivienda, cuando superas 1000 ppm o 2000 ppm, que podemos superar. Por ejemplo, un matrimonio durmiendo en una habitación puede llegar a meter en la habitación 2.500 ppm, partes por millón de CO2 en el ambiente. En una noche durmiendo. En una noche durmiendo. Ajá. Pues no estás descansando igual porque estás respirando con menos oxígeno. El oxígeno va a la sangre y la sangre la reparte a los órganos. Los órganos, al no tener tanto oxígeno, van más forzados. El descanso es peor y el sueño es menos efectivo. Al final... ¿Qué cantidad de cosas estamos descubriendo? O sea, que al final, fíjate tú, coges un hilo y dices la cantidad de brechas de beneficios indudablemente beneficios a muy corto plazo que puede generar. Claro, al final la gente llega a la Passive House por la información del ahorro energético, pero quien ya lo conoce, quien tiene la información, quien estamos en esto, y sobre todo quien vive en esas viviendas, lo que le alegra y lo que su mayor satisfacción es que descansa mejor por las noches. Oye, que me estoy ahorrando mucho en la factura, pero además es que duermo estupendamente, soy alérgico y paso la primavera en mi casa del que no me entero, tengo aire limpio siempre, pues es increíble. Bueno, pues yo creo que esto que acabamos de apuntar es el gran resumen de esos 5 mandamientos, de esos 5 principios básicos del Passive House. ¿A qué nos llevan? Nos llevan, a modo de resumen, Sergio, a que con un sobrecoste en vivienda nueva solo de en torno a un 10%, tenemos un ahorro energético brutal a corto plazo, porque no hablamos de periodos de amortización infinitos. No. Que podemos hablar de una amortización muy rápida de nuestra inversión. Una amortización, a lo mejor, no sé, depende también de la vivienda, de cada tipo de vivienda. 5 o 6 años puede estar amortizando ese 10% más de la construcción, cuando la vivienda tiene una vida útil de 30, 50 años. Claro. Entonces... Y bueno, y 5 o 6 años que estamos durmiendo mejor y respirando mejor y eso como añadido. Y siendo un poquito menos alérgicos, en fin, todas esas ventajas. Pues yo creo que ha estado muy bien, Sergio. Creo que nos hemos enterado mucho mejor de algunos de esos aspectos en torno a la construcción Passive House. Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo de la mano de Ingecon. Os recomendamos siempre que os acerquéis a empresas con técnicos certificados, que os sepan asesorar de la mejor de las maneras y que, bueno, pues, ¿por qué no? En vuestro proyecto vital de una vivienda nueva, una obra nueva, pongáis el Passive House encima de la mesa. Eso es. Mucha más información en vuestro blog, mucha más información en vuestra web o a través de vosotros mismos para bueno, cualquier cosa se puede estudiar y presupuestar sin ningún tipo de problema. Efectivamente, estamos aquí para ello. Muy bien, pues gracias, Sergio, hasta el próximo. Muy bien, gracias, Javi. Un saludo, hasta la próxima.